es muy difícil desprenderse fácilmente del resultado cuando tienes 4 o 5 meses y no has logrado facturar una sola transacción, ¿sí? Y sabes que tienes unas cuentas bancarias que llegan y llegan y llegan, tienen unos servicios que cancelar y no logras hacer esa transacción. ¿Cuál es tu recomendación para nosotros podernos desprender de ese resultado y poder tener la energía necesaria para enfocarnos en lograr cerrar nuestras transacciones? Ramiro, muchas gracias por tu pregunta. Voy a tratar de responderte de dos maneras. Primero, siempre se nos dice que para poder iniciarnos en este mundo inmobiliario es bueno tener un colchón de recursos económicos como para estar un tiempo pensando con la cabeza y tomando decisiones con la cabeza y no con el estómago. Si ese recurso no lo tenemos y esas reservas económicas no las tenemos, la posibilidad que terminemos pensando con el estómago y no con la cabeza es bastante alta, y eso es el principio del fin. Ahora bien, aún con reservas, puede que en algún momento se te acaben las reservas, no planificaste adecuadamente, pasaron 6 meses o más y no lograste cerrar ventas, y bueno, tienes que buscar ahí alternativas. Tal vez alternativas significa buscar opciones de alquiler, que tal vez pretendiste desde un inicio dedicarte solo a las ventas, pero el alquiler es un proceso más corto, o simplemente conseguir aliados estratégicos, otros top producers que van a necesitar de tu ayuda. Evidentemente, trabajar con aquellos que ya demostraron éxito, no solamente vas a aprender, sino vas a poder hacer más negocios. Lo más probable es que eso suceda, y por lo tanto la recomendación es que primero tengas reservas. Si se te agotaron las reservas económicas, que vayas y te apoyes en los top producers y abiertamente pregúntales qué puedo hacer por ti. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, yo aquí en Punta Cana, a mí me da placer poder contribuir y ayudar a otros, y me ayudo yo y ayudo a los clientes dándole parte de mi inventario. Según su experiencia, ¿cuáles son las preguntas que usted considera que son clave a la hora de una persona ya que venga interesada hasta cierto grado? ¿Cuáles son las preguntas que usted considera que son muy importantes, que nos permitan a nosotros ir midiendo esa temperatura de ese prospecto, a ver qué tan interesado se encuentra o en qué etapa podemos ayudarle, entre otras cosas? Gracias. Gracias por la pregunta, Michael. Eso me permite profundizar un poquito, por eso preferí hacer una presentación rápida para después profundizar en aquellos temas que sean de su interés. Por ejemplo, dijiste indagar, y es la palabra correcta, no interrogar, porque si el cliente se siente interrogado, lejos de ayudarnos a determinar cuál es su situación, cuáles son sus intereses, no lo vamos a conseguir. Entonces no se trata de preparar una lista de 10 preguntas y con una luz, como hacen en investigación en las películas policíacas, interrogar al criminal. No, acá se trata no de interrogar, sino hacer un diálogo fluido que permita demostrarle al cliente que realmente se está interesado en saber cuál es su situación, cuáles son sus intereses. Entonces, una de las primeras preguntas es, que para mí es clave, ¿quién decide? ¿No? Si la persona que tenemos enfrente a nosotros es quien decide o influye en la decisión, o si no decide ni tampoco influye en la decisión, estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, tenemos que indagar y preguntar. Y por supuesto, esa es la primera pregunta, pero después la siguiente es, ¿qué pasa acerca de si consigues aquello que te estás planteando? ¿Cierto? ¿Cómo te sentirías? Fíjate, una pregunta abierta que te da mucha información. Cuando nosotros queremos tener mucha información, que es en el inicio de una conversación, tenemos que hacer preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo? Es la manera de empezar esas preguntas abiertas. En cambio, cuando ya estamos en el proceso de cierre, tenemos que hacer preguntas cerradas, ¿no? Que den respuesta sí o no, A o B. Está muy demostrado que si damos dos alternativas, generalmente la persona tiende a decidir por una de las dos. Entonces, las recomendaciones es hacer preguntas cerradas, pero con dos alternativas para que se incline por dos o tres alternativas. Y otra pregunta clave que los agentes inmobiliarios no suelen hacer. Yo te preguntaría, si tú fueras mi cliente, Michael, ¿cómo yo puedo cumplir tus expectativas? Fíjate, pregunta abierta, ¿cómo puedo cumplir tus expectativas? Eso te va a obligar a ti a decirme a mí cómo yo voy a poder hacer todo para cumplir tus expectativas. Y voy a tratar de superar esas expectativas. Mira, es más que una pregunta, una petición. ¿Tú podrías preparar otra clase en que nos hables de negociación y persuasión?
pero así como tips clave de la negociación y persuasión, se tiende a pensar que es el engaño donde uno gana y el otro pierde. Así como introducción o aperitivo acerca de la negociación, es una negociación efectiva en la medida que ambos se levanten de esa mesa de negociación sintiendo que ambos ganan. Si uno de las dos partes siente que perdió en la negociación, es el principio del fin. O sea, estábamos hablando antes que es importante tener relaciones de largo plazo con nuestros clientes. ¿Cómo conseguimos esas relaciones de largo plazo? Solo negociando cada vez que lo hagamos, donde el sentimiento que prevalezca en ambas partes sea que los dos ganamos. Y acá pongo un ejemplo que se suele poner a veces, que a veces uno tiende a pensar que lo que quiere el otro es exactamente lo que uno quiere. Si yo tengo una naranja, Sofía, lo más probable es que tengamos que compartirla. Entonces, una forma torpe de pensar que vamos a quedar bien los dos y a gusto es partamos la naranja entre los dos, nos quedamos la mitad de la naranja tú, la otra mitad yo. Pero ¿qué pasa si en esa negociación hubiéramos empezado a hablar tú y yo en profundidad y concluimos que a ti te interesa, por las razones que sea, la cáscara y a mí la pulpa? Si a ti te interesa la cáscara y yo te doy la mitad de la naranja que mencioné antes, te quedaste con la mitad de la cáscara y la otra mitad me la quedé yo cuando a mí me interesaba la pulpa. Entonces, digo, lo importante en una negociación, primero, es indagar, y segundo, además de indagar y saber los intereses de la otra parte, es ser creativo a la hora de negociar. Entonces, la creatividad es salirse de la caja y buscar alternativas que tal vez en un principio no estaban sobre la mesa de negociación, y gracias a esa creatividad uno termina lograr eso que se busca, que es el gano, ganas, gano, ganas. Siempre buscar el win-win. Hola, Daniel, muchas gracias por la presentación, muy asertiva tu comunicación, y quería hacerte una pregunta. Cuando el cliente, en los intereses en el descubrimiento del cliente, tú ves que son para, digamos, 5 proyectos que tú estás vendiendo, ¿cuántos proyectos máximo le presentas a la persona para no confundirle y lograr un buen cierre? Bueno, justamente, entre 3 y 5 puede ser un número interesante, porque si tú le presentas uno, la probabilidad que te diga sí o no es alta, y si te dice que no, perdiste la oportunidad porque apostaste todo a un solo proyecto. Si tú le das más de 5, muy probablemente que lo termines confundiendo. Entonces, ¿de qué depende que yo a un cliente le presente 3 o 5? Porque además está demostrado que el número 3 y el número 5 es mejor que el número 2 y que el número 4 para presentación de propuestas y alternativas, ¿no? Eso está demostrado. Entonces, 3 o 5 dependiendo de la sofisticación y el conocimiento previo que tenga la persona. Si yo entiendo que está más maduro y está más sofisticado en su proceso de decisión, me puedo permitir darle 5. ¿Por qué? Porque ya tiene criterios, ya hizo esta inversión antes, y me puedo permitir saber o imaginar que ese cliente no se va a confundir con 5. Si en cambio su primera inversión, lo más probable es que si le presento 5 lo voy a confundir, entonces en su lugar le presento 3. ¿Cuál sería una buena estrategia para conseguir listing? Ya que pues para ser un top producer, además de cerrar, si estás cerrando bien, pues necesitas que un producto siga fluyendo, o sea, necesitas conseguir más propiedades. En mi caso soy un corredor independiente, me gustaría saber qué estrategia sería la adecuada para acercarme a un posible cliente y dejarle una buena impresión en cuanto a que mis servicios van a ser de calidad. No sé si me entendí bien. Sí, yo creo, Kevin, que primero tienes que procurar posicionarte si vas a representar más a los compradores o a los vendedores, ¿no? Como hablábamos con Leandro, él, por ejemplo, se centra más en vendedores y entonces trata de captar propiedades para gestionar la venta, y otros que se centran más en compradores. Entonces, lo primero es ver dónde te vas a posicionar. Y luego los leads van a llegar como consecuencia de tus campañas de marketing. Entonces, lo que hablábamos antes, muy importante que el diseño de las campañas de marketing sean adecuadas, porque hoy en día no basta publicar una propiedad en un portal inmobiliario o colgar un cartel en una propiedad y esperar que el cliente llegue. Uno tiene que ser proactivo y hacer que, a través de una campaña de marketing, hacer que ese cliente, vendedor o comprador, llegue. Ahora, si estás iniciándote, que esa parte no me quedó claro, yo te sugiero que en vez de ir a buscar inventario, que vayas y te orientes primero a compradores. Cuando ya tengas experiencia y puedas haber adquirido esa experiencia yendo a un mercado de compradores y con un inventario que te lo pueden dar tus colegas o gente con la cual generes alianzas estratégicas,
vas a tener tal vez la autoconfianza y la solidez para ir a buscar tu inventario propio. Pero al inicio, tal vez un buen comienzo sería ir a buscar clientes compradores mostrando inventario de otros que por supuesto tengan buenos productos, buenas propiedades. Muchísimas gracias, Daniel. Como siempre, es buenísimo escucharte y uno aprende tanto. Me encanta que nos hayas dado este espacio. Yo sé que tienes tu agenda súper ocupada, pero es muy enriquecedor escucharte. Me parece por todos los comentarios que he visto que todos quedaron fascinados contigo. Así que de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber asistido y esperamos verlo en los próximos masterclass. Recuerden que si quieren cualquier información sobre EXP, les hemos dejado los datos míos, de Daniel y de las páginas de EXP en sus países, así que no duden en contactarnos. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchísimas gracias. Chao. Buenas tardes. Saludos. Chao. Un gusto. Gracias, feliz noche.